Continuamos. Estado líquido. En el estado líquido vamos a hablar sobre la tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza no compensada. Esto podemos evidenciarlo cuando un insecto se posa en la superficie de un líquido sin hundirse. Esto evidencia que hay una fuerza no compensada en la superficie del líquido, a la cual vamos a llamar tensión superficial. La viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir, a desplazarse. La presión de vapor. La presión de vapor son las moléculas de un líquido que han pasado del estado líquido al vapor y estas están generando una presión en un sistema cerrado. Profesor, entonces tenemos acá la tensión superficial, la viscosidad y la presión de vapor como propiedades del estado líquido. Tenemos la tensión superficial. En la tensión superficial diremos que la tensión superficial está relacionada con las llamadas fuerzas intermoleculares. Recuerda que las fuerzas intermoleculares eran puente de hidrógeno, dipolo-dipolo y las llamadas fuerzas de dispersión de London o fuerzas de London. Vamos a decir que existe una relación directamente proporcional entre la tensión superficial y la fuerza intermolecular. Por ejemplo, si la fuerza intermolecular es intensa, es alta, diremos que la tensión superficial también es alta. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. A menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial. Con respecto a la viscosidad, te había mencionado que la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a fluir, ¿no? La resistencia que tiene el líquido a desplazarse, a moverse. Y esto también está relacionado con las llamadas fuerzas intermoleculares. Si la fuerza intermolecular es intensa, la viscosidad también es alta. Entonces vamos a decir que a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. A menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Con respecto a la presión de vapor, hay una relación inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque para formar el vapor, las moléculas del líquido deben ganar la energía cinética necesaria para vencer a la presión atmosférica. Si la molécula en estado líquido gana esa energía, ¿no? Entonces está en la capacidad de formar el vapor. Profesor, quiere decir que del líquido las moléculas están saliendo al vapor. Claro, pero para eso deben ganar cierta energía y esa energía le permite pasar a ser vapor. Pero cuando pierden esta energía vuelven al estado líquido. Entonces hay un equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor. Hay moléculas que pasan del estado líquido al vapor y moléculas que pasan de vapor al líquido. Y esto va a estar en función a la temperatura. Para cada temperatura hay una presión de vapor. Y es debido que a cada temperatura se establece un equilibrio dinámico entre el líquido y el vapor. Ahora, ¿y eso cómo está relacionado con la fuerza intermolecular? Claro, si la fuerza intermolecular es intensa, las moléculas que quieren salir a vapor se les hace difícil porque primero deben vencer a estas fuerzas intermoleculares. Eso significa que la presión de vapor va a ser baja cuando la fuerza intermolecular es intensa. Entonces pondríamos por acá que a mayor fuerza intermolecular, FI significa fuerza intermolecular, que a mayor fuerza intermolecular va a haber menor presión de vapor. Entonces ponemos por acá, a mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor. Relación inversamente proporcional. Y a menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Claro, si la fuerza intermolecular es débil, entonces las moléculas fácilmente pueden pasar a vapor. Veamos algunas relaciones. Para hallar el número de moles, ¿cómo se calcula el número de moles? Tú debes dividir la masa del gas entre su peso molecular. Y acá tenemos un ejemplo, mira, 2 gramos de hidrógeno entre su peso molecular, que es 2 gramos sobre mol. Al dividir gramos con gramos se va a quedar y mol va a pasar al numerador. 2 entre 2 me da 1. ¿Qué tenemos acá? 1 mol del gas hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos 1 mol del gas hidrógeno. Si tuviésemos 4 gramos del gas hidrógeno y su peso molecular es 2 gramos sobre mol,
¿Qué hacemos para hallar el número de moles? Dividimos 4 entre 2 y 4 entre 2 me da 2 moles del gas hidrógeno. Si tenemos una masa de 8 gramos de hidrógeno y quiero saber cuántas moles tengo de ese gas, ¿qué debemos hacer? Dividir 8 entre 2. ¿Y cuánto es 8 entre 2? 4. Ponemos por acá 4 moles del gas hidrógeno. Muy bien, entonces ya comprendimos cómo calcular el número de moles. Es simplemente dividir la masa del gas entre su peso molecular. Para eso necesitas como dato el peso atómico de ese gas. En el caso de la temperatura, en las fórmulas te había comentado que se trabaja en la escala Kelvin, no en la escala Celsius. La escala Celsius es una escala relativa, que no lo vamos a usar, sino lo vamos a pasar a la escala Kelvin. Por ejemplo, tenemos 0 grados Celsius. Pasado a la escala Kelvin sería sumarle 273. Eso me daría 273 Kelvin. Entonces, 0 grados Celsius de temperatura es equivalente a 273 Kelvin. 27 grados Celsius pasado a Kelvin, ¿cuánto sería? Sería sumarle 273. Y eso me da 300 unidades Kelvin. ¿Ya? En el caso del volumen, te pueden dar de dato un decímetro cúbico. ¿Y qué significa un decímetro cúbico? Eso va a ser equivalente a 1 litro. A 1 litro. Si son 3 decímetros cúbicos, eso es equivalente a 3 litros. ¿Ya? A 3 litros. Con respecto a la presión. Con respecto a la presión, si te dan atmósferas, lo puedes convertir a milímetros de mercurio o lo puedes convertir a pascales. ¿Qué necesitamos? Saber las equivalencias. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascales. Entonces, sabiendo las equivalencias, yo puedo transformar. Entonces, supongamos que quiero pasarlo a milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera equivale a ¿cuánto? A 760 milímetros de mercurio. Si son 10 atmósferas, bueno, si una atmósfera es 760, 10 atmósferas serían 7.600 milímetros de mercurio. Bueno,